Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mi nombre es Fabi Rodríguez, para quienes no me conocen. Eh, ya tengo algún ratito de experiencia en esto de la educación y bueno, pues lo que más me gusta mencionar es que he sido maestra frente a grupo, entonces de todo lo que puede haber en mi experiencia, esto es lo que más me agrada porque pues es lo que más nos deja. Al final, compartir la experiencia, compartir el conocimiento es algo que siempre me ha gustado, me ha apasionado y bueno, para quienes se están integrando, son nuevos y para los que ya han estado en las conferencias anteriores, pues ya saben, damos la conferencia y el material que voy presentando, las diapositivas que voy presentando, con mucho gusto se las puedo mandar cuando ustedes me manden un correo. Al final de la videoconferencia aparece mi correo. Quisiera mencionar, aprovecho este espacio para mencionar que conmigo solo es el contacto para poder obtener el material de estudio o las diapositivas que yo vaya presentando. Ya si quisieran la constancia, hay que escribir a otro correo. Al final de la conferencia les doy ese otro correo, porque a veces me solicitan a mí la constancia, pero yo no les puedo mandar la constancia, no porque no quiera, sino porque no la tengo. Entonces hay que pedirla a otro correo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es planeación y evaluación, ¿sale? Todo este rollo con el nuevo modelo, con que el formato ideal, con que necesito saber bien qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer y qué recursos voy a tener, pues lo vamos a ver el día de hoy aquí. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como veíamos en sesiones anteriores, durante mucho tiempo, dentro de este periodo en el que entraron las reformas, 2004, 2007, 2011, 2009, para los diferentes niveles educativos, pues se nos ha, pues sí, atiborrado de información con todo este palabrerío que pueden ver en la lámina, que es articulación curricular, constructivismo, campo formativo, proyectos, transversalidad, la RIEP, las TIC, prueba enlace, competencias, aprendizajes esperados, aprendizajes claves, nuevo modelo educativo y bueno, es como demasiado, ¿no? De repente nos desempoderan a los docentes, nos hacen pensar que no sabemos nada, que tenemos que seguir al pie de la letra en pues todos los programas, todas las indicaciones que vienen de las autoridades y nos volvemos un caos, sobre todo en preescolar, porque en preescolar antes del 2004 todo era música y juegos, hasta que vinieron a implementarnos un modelo y para acabarnos dando cuenta al final que siguen siendo tantos y juegos y más juegos y situaciones. La diferencia es que ahora nos tenemos que apegar a un modelo. Vamos a dar un clic más en la presentación, por favor, para que salga la palabra aprendizaje clave. Esto lo veíamos la sesión pasada, ¿no? De repente nos atiborraban con que competencia, aprendizaje esperado, como les decía, y ahora lo último, lo non plus ultra el día de hoy, es el aprendizaje clave. Si alguien de quienes nos están sintonizando ahorita pudo revisar la carta de Lords, van a ver que ya no me van a dejar mentir porque ahí en la misma carta de Lords, ahorita voy a decir qué es esa carta de Lords, eh, seguramente se darán cuenta que pues no es como nada diferente a lo que ya se venía hablando de las competencias. La sesión pasada yo les comentaba que en esta carta de Jack Delors se trazaron, por así decirlo, las directrices que debía de seguir la educación para este siglo. Y por tanto, pues están ahí implícitas todas las cuestiones que se tienen que seguir. Esto es independiente a cualquier gobierno porque es parte de la UNESCO, son las directrices que envía la UNESCO. Entonces, es durante todo el siglo. Es decir, le podrán llamar como sea, nos podrán mostrar la teoría como sea, los modelos o los programas, pero tienen que estar apegados a esta carta que estoy comentando. Quien no haya tomado el... ¡Ay, saludos desde Guatemala! ¡Qué felicidad! Quienes no hayan tomado la sesión anterior y quieran tener acceso a esta carta, cuando me soliciten esta conferencia, les puedo enviar la carta para que sepan de qué les estoy hablando. Yo les comentaba la sesión anterior
que no es necesario, igual es muy corto, es un documento de 7, 8 páginas, pero igual no es necesario que lo lean todo, pueden leer las últimas 3 páginas que son estrategias, si necesitan darle así como algo rápido, un refresh, son estrategias para cómo llevar a cabo una educación constructivista, que es la que vamos o la que estamos tomando en estos tiempos en cuenta. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Bueno, pues ahora sí, vamos preparando terreno para lo que es la planeación. Primero, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos tener los conceptos claros, ¿sale? Es decir, identificar los aprendizajes para lograr el perfil de egreso. Identificar los aprendizajes que el alumno ya tiene consolidados y los que están en desarrollo. ¿Sale? Saber crear situaciones didácticas y poder hacer una evaluación correcta. Fíjense muy bien, esto me gusta mucho porque es como cocinar, ¿no? Literal la educación es como la cocina. Uno puede seguir la receta tal cual me la están mandando. 2 de harina, 1 de azúcar, pimienta, tal cosa, talala. Y de repente cuando lo hacemos, quién sabe qué hicimos, seguimos al pie de la letra la receta y no nos quedó, ¿vale? Algo pasó que no nos quedó. Bueno, pues ese algo pasó seguramente fue que se nos fue un poquís de agua o un poquís de sal o un poquís de algo más. Y en el caso de la educación es que seguramente no teníamos muy en claro qué era lo que estábamos intentando planear, ¿sale? Y esto es real, ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo a veces cuando no tenemos claro, planeamos algo que nos va a llevar hacia donde no queríamos, ¿no? A veces justo hacia donde no queríamos porque no tenemos claro un concepto. En este caso, el concepto, primeramente, que yo les voy a pedir de favor tengan súper en cuenta, es lo que significa un aprendizaje clave y lo que significa un aprendizaje esperado, ¿sale? Porque la vez pasada veíamos que se hacen pelotas entre competencias, aprendizaje esperado, aprendizaje clave, y lo que yo necesito saber es, primero, con qué voy a planear, y segundo, qué es cada cosa para saber hacia dónde me voy a ir. Ya habíamos quedado que un aprendizaje clave puede ser un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se debían de llevar a la práctica, ¿sale? Podemos relacionarlo como con la palabra clave. Es clave que tú aprendas esto, ¿sale? Como para que lo relacionemos un poco así. Eso quiere decir que un aprendizaje esperado es la manifestación de estos conocimientos, de estas actitudes, de estos valores, ¿sale? Entonces, por eso hago mención a la palabra competencia. Yo sé que ya no planeamos, ni evaluamos, ni educamos, ni nada por competencia, pero la definición era similar, ¿sale? Eran conjunto de conocimientos, actitudes, valores, entonces que por favor el miedo a que nos cambien un concepto no nos cambie el concepto claro que yo debo de tener. Y el concepto claro que yo debo de tener es ese, que yo debo de desarrollar en los alumnos conocimientos, actitudes, valores que se deben de llevar a la práctica, ¿sale? Entonces esos son los primeros conceptos claros que yo debo de tener. Ya les he dicho, no me crean a mí, la información ahí está. Busquen ustedes en internet, en la página oficial de la SEP, definición de aprendizaje clave, definición de aprendizaje esperado, y van a ver que les va a salir lo que les estoy diciendo, porque no es algo que yo me estoy inventando. Es algo que está en los programas, ¿sale? Para la gente que nos escucha de Ecuador, de ¿dónde más nos estaban diciendo que nos oían? De Guatemala, busquen estas definiciones y seguramente van a ver que en los programas de su país están afín, ¿sale? Deben de desarrollar conocimientos académicos, actitudes en los alumnos, habilidades, ¿sale? Que hablábamos de que esto era el saber hacer, saber ser y saber ser, ¿sale? Para poder vivir en sociedad, para ser personas funcionales. A mí, específicamente en el caso de preescolar, me encanta poner el ejemplo de que, por ejemplo, ustedes ven a un ponente como yo y tal vez ven mi presentación y dicen, bueno, ¿y Fabiola en dónde habrá estudiado que no sé, que no le puso acento a tal palabra, que no puso un punto final al final de cada frase, ¿sale? ¿Por qué no lo hizo Fabiola? Hay que regresarla a la primaria para que ponga punto final. Así como decimos eso, muchas de las veces no lo decimos, pero así es, ¿no? Hay que regresar a esa persona al preescolar a que aprenda a no tirar basura en la calle, a que aprenda a respetar a los demás,
a que aprenda a pedir la palabra, hablar, a regular sus emociones, ¿sale? Entonces pensemos en lo que cada alumno necesita desarrollar en cada nivel educativo para que yo pueda entonces empezar sin ayuda de los modelos o programas a tener los conceptos claros hacia los que yo me quiero dirigir. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Bueno, esta siguiente diapositiva dice finalidad de la reforma curricular, pero como les decía, para quienes nos están viendo de otros países, esto es universal. Aquí en México podemos llamarle así, pero en otros países podrán llamarle de otra manera. Y la idea es que fíjense bien, a este nivel internacional, les decía, en la carta de Jacques Delors seguimos hablando de competencias, porque la idea de empezar a modificar la educación así es que se puedan desarrollar competencias, habilidades, aprendizajes, como los quieran llevar, cognitivas, socioafectivas, para la base del aprendizaje permanente. Es decir, personas que todo el tiempo estén con ganas de querer aprender más. Que no sean como esta cuestión de los ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, y los que no estudian son aquellos porque pierden interés en las cuestiones educativas, y si pierden interés en las cuestiones educativas, pues es porque se les es aburrido, ¿sale? Porque no hay en ellos una transversalidad, ahorita vamos a ver qué es esta de transversalidad, con los contenidos que se ven en la escuela, ¿sale? Entonces esa es la idea de poder transformar la educación así. Vamos a dar clic en siguiente, por favor. Muy bien, ahí. La sesión pasada veíamos que una propuesta pedagógica constructivista nos dice que una educación constructivista es un poco más lenta, pero el aprendizaje es más significativo. Una propuesta constructivista, les decía, la enseñanza es más lenta, pero el aprendizaje es más significativo. ¿Sale? Por tanto, los contenidos son más abiertos. Esto es lo que la hace más lenta, que los contenidos sean un poco más abiertos, ¿sale? Y no un poco, de hecho, muchos. Por ejemplo, cuando empezaron a surgir estos términos del campo formativo, el campo formativo, justo se les hacía como la comparación, ¿no? Un área de estudio, ¿qué es un área? Pues un área es un lugar delimitado, ¿sale? Es un lugar delimitado, y un campo tiene como más abierto, ¿no? También está delimitado, pero no es tan cerrado como el hecho de un área. Entonces, un campo formativo, pues habla de eso. Por tanto, los contenidos tienen que ser más abiertos. Ahora ya sabemos que podemos relacionarlos con muchísimos temas, ¿no? Antes, por ejemplo, todos los programas era objetivo, que el alumno ubica las cordilleras que colinan con, no sé, Belice, Guatemala, qué sé yo. Ahora no, ahora es que el alumno exprese, que el alumno ubique, que el alumno analice, que el alumno considere, ¿sale? Entonces, esto hace que los contenidos sean más abiertos. Por tanto, esto permite que el conocimiento se reconstruya cada vez. Y fíjense, esto es tan bonito y tan maravilloso y tan amplio que les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Bueno, no de la vida diaria, sino de la cotidianidad humana, de esas experiencias que nos marcan, ¿sale? A ver, entonces, yo quiero que piensen en su primer beso. ¿Cómo fue su primer beso? Bueno, yo les cuento que el mío tal vez fue un rotundo fracaso, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque ni siquiera sabía hacerlo, ¿no? ¿Cómo es que empezaron ustedes a aprender a besar? A ver, ¿quién aplicaba la de comerse la gelatina? ¿Sale? ¿O quién aplicaba la de agarrarse solito dándose de besos frente al espejo? ¿O quién se agarraba a darse de besos en la mano? ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Empezaron a practicar, después ya por ahí tenían como a los 12, 13 años tal vez un galán, una galana con la que ya pudieran empezar a poner a la práctica sus besos, y entonces empezaron a dar el beso y ya quedamos que el primero fue un rotundo fracaso. Seguramente ahí salió algo medio raro, pero bueno, fue nuestro primer beso. Nada comparado, por ejemplo, con los besos que uno ya se daba en la prepa. A ver, ¿cómo son esos besos de la prepa? ¿Sale? ¿Cómo? A ver, ¿quién recuerda esos besos de la prepa? A lo mejor en la prepa todavía no sabían quitarse la pena, entonces en la prepa a lo mejor le supo a vodka o a tequila, o bueno, como
si eran de escuela de gobierno como yo, pues a mezcalito, ¿no? A lo mejor el primer beso le supo. ¿Y qué pasa por ahí de los 20 años? ¿Cómo eran los besos de los 20 años? ¿Sale? Recuerden esos besos apasionados que ya se daban con lo que pensaron que iban a terminar, pero a la mera hora no, porque la vida los quiere juntos pero separados y es un poco difícil y demás, ¿no? Dice, besos sabor a miel, eso, ¿sale? ¿Cómo eran, cómo eran entonces esos besos? Entonces, fíjense, mi ejemplo comenzó cuando teníamos como 12 años de edad, ¿sale? O sea, yo les decía, ¿cómo fue su primer beso? Pongamos que su primer beso fue como a los 12 años, y luego el beso de los 20 ya era muy diferente, ¿no? Ya era como, ven chiquito o ven chiquita, yo te voy a enseñar a dar un verdadero beso. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Sale? Y fíjense, y esto sin ayuda de tener que tomar un curso, de ir a la escuela. Entonces, todo lo que nos enseña, por ejemplo, un beso nos enseña muchísimas cosas porque en una relación uno aprende muchas cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a las personas que están ahí, que nos están eh, escuchando y que están viendo esta plática y que de repente, a ver, a las mujeres, yo les digo, ¿cómo aprendieron que ningún hombre vale tanto la pena con su trabajo, como su libertad, como su independencia? Pues así, enamorándose, ¿no? Y dándose cuenta que aquel no vale la pena, o los hombres, cómo aprendieron que las mujeres pagamos mal. Todo es broma, ¿eh? No se crean, todo es broma, nada, es aquí pasar un buen ratito y aprender. Si se fijan, todos estos aprendizajes, ¿sale? O pensar que a lo mejor la relación de pareja va más allá de tener pues una rumaquín con sabor a miel, como nos decían por ahí, que va más allá. Todo este aprendizaje es muy significativo porque es vivencial, ¿sale? Pero además, si se fijan, todo este aprendizaje es en verdad lento, ¿sale? ¿A poco ustedes a los 13 años ya decían, no, bueno, a lo mejor sí lo decían, ¿no? Pero era un caso entre mil. No, yo jamás quiero, yo tengo mis objetivos acá y voy a ser la próxima María Furia y de verdad no me voy a distraer con ningún tipo, ¿sale? Entonces, nosotros también les mandamos un abrazo desde aquí, desde México hasta Chile. Entonces, si se dan cuenta, este aprendizaje es lento y eso es lo que lo hace significativo. Y por eso los, los contenidos tienen que ser abiertos. Entonces, por eso ahora hay tanta insistencia en que cada aprendizaje tiene que ser vivencial, tiene que ser significativo. ¿A qué me refiero con reconstruir el conocimiento? Justo este ejemplo del beso. Por ejemplo, hace rato comentaban, ¿no? Que vas aprendiendo que tener una pareja es como un viaje y que tienes que disfrutarlo juntos, ¿no? Y que a lo mejor va a haber con quien coincidas en ese viaje y con quien no. Ese conocimiento se va reconstruyendo una y otra vez. Por ejemplo, ¿qué tipo de pareja buscabas a los 15 años? A lo mejor si eras mujer, pues buscabas al más traviesín de la escuela, ¿no? O a lo mejor al más galán. Pero seguramente a los 20 años ya no vas a buscar al más traviesín ni al más galán porque ya te diste cuenta que hay otro tipo de cosas que te sirven más para enfrentar la vida. A los 30 años seguramente ya no te fijas en que tenga otro tipo de cosas. Ahorita que estoy eh, hablando de esto, tenía una amiga que yo platicaba con ella y le decía, a ver, ¿qué tipo de hombre te gusta? Y me decía, pues depende, ¿vale? Depende, porque a los 15 quería uno, a los 20 quería otro, a los 30 quería otro, y hoy que tengo 40, a lo mejor ya ni quiero nada. A esto me refiero con, te permite construir, reconstruir y deconstruir el conocimiento, ¿sale? Porque no siempre haces lo mismo. La vez pasada veíamos una tabla de cómo se iba dando el aprendizaje, sale desde el aprendizaje previo hasta la metacognición, y veíamos que en cada una vas avanzando. Y esto lo podemos ver en cualquier cuestión. ¿Cómo aprendes tú a maquillarte? ¿Cómo aprendes tú a cocinar? ¿Cómo aprendes tú inclusive a dar clase? ¿Cómo aprendes tú inclusive a dar clase? ¿Cómo aprendes a andar en bicicleta, por ejemplo? ¿Cómo aprendes a expresarte frente al público? ¿Cómo aprendes tú a evaluar a tus alumnos? Tú no eres el mismo maestro que cuando empezó a el maestro que termina 15, 10, 20 años de experiencia después, ¿vale?
Esa cuestión es porque tú construyes, deconstruyes y reconstruyes el conocimiento. A eso me refiero con reconstruir el conocimiento. Y bueno, entonces bajo este enfoque y por estas características que menciono, que la enseñanza es más lenta, el aprendizaje es significativo, los contenidos son abiertos y te permite reconstruir el conocimiento, hoy en día sabemos que hay un hecho educativo que se ve rodeado de tres pilares, que es alumno, docente y el contenido académico educativo. Es decir, yo maestro no soy fuente emanante de conocimiento, yo maestro aprendo del alumno, aprendo de los contenidos educativos y el alumno aprende del contenido educativo, aprende del docente. Y entonces ahora sí, todos aprendemos de todos y estamos jugando los mismos roles. Hasta aquí voy a dejar abierta una pequeña sesión de 5 minutitos para preguntas, porque vi que había como varios cuestionamientos. Entonces, ahora es cuando. No, ninguna. Nos seguimos como hilo de media. Exacto, mediante experiencias nuevas se reconstruye el conocimiento, ¿no? Supongo, en la sesión pasada les decía, imaginen que ustedes empiezan a aprender a andar en bicicleta, entonces, primero tal vez con uso de las llantitas, ¿no? Les quitan las llantitas, siguiente es que ya le pueden dar un poco más rápido, siguiente es que pueden pasar un tope, ¿sale? Entonces se va reconstruyendo. ¿Qué tan conveniente es comprar las planeaciones que ya venden? Ahorita vamos a llegar allá, ¿sale? De entrada les digo que no. Me dicen, es que está muy claro, me da mucho gusto que les vaya quedando muy claro. Entonces les decía, aprenden a pasar un tope, de repente aprenden a brincar un bache, ¿sale? Y de repente, imagínense que los mandan en una especie de bicicleta al espacio. Ok, es una situación nueva, no saben muy bien qué hacer, pero eso mismo les va a permitir reconstruir sus saberes previos. Pues como que ya habían dado en una bicicleta, como que ya medio puedo guardar el equilibrio, medio ya puedo mover el manubrio, a lo mejor no me sé mover sin gravedad y con un casco que me permite estar respirando, ¿sale? Pero es eso, es estar una y otra vez. Por eso la clave del concepto aprendizaje clave es que son prácticas que se tienen que llevar a cabo para que a ti te queden claros esos aprendizajes, ¿sale? Muy bien. Entonces, yo sí les voy a salir con una pregunta. Siguiente diapositiva, por favor. Y mi pregunta es, ¿por qué cambiar a un enfoque constructivista? Los que no nos educamos bajo un enfoque constructivista no aprendíamos, o por qué cambiamos a un enfoque constructivista en el mundo, en el mundo. Bueno, pues porque las exigencias del mundo van cambiando, ¿sale? Exactamente, permite que los alumnos vayan adaptándose a estos nuevos cambios, ¿sale? Permite, a lo largo de la educación nos hemos dado cuenta, cuando mejor se aprende es cuando uno mejor construye su conocimiento, cuando uno lo lleva a la práctica y cuando uno se apropia de ese conocimiento, porque lo lleva a la práctica, entonces realmente se lo apropia y entonces a partir de ahí sí, yo puedo generar alguien que sea creativo, ¿sale? Alguien que sea innovador y es la intención, ¿sale? Para construir su propio conocimiento exactamente, ¿sale? Entonces, fíjense, hace un momento yo mencionaba estos jóvenes que de repente se dieron como en gran ola, que ni estudiaban ni trabajaban. Y una de las principales razones, les decía yo, es que la escuela no les enseñaba nada para la vida. Y la verdad es que en realidad la escuela nos enseña muchas cosas que nos ayudan a la vida. Por ejemplo, actualmente en Internet, en el Facebook está muy de moda, ¿no? De decir que de qué te sirve el título en la vida, o que el señor de la barbacoa gana más que un profesional, ¿no? Y todos reímos porque a lo mejor no quisiéramos tener los ingresos más bien quisiéramos tener los ingresos que el señor de la barbacoa y no lo tenemos, pero fíjense, claro que te enseña la escuela cosas para la vida. Esta cuestión que decía del título, tener un título te ayuda, te enseña a ser constante, a ser responsable, ¿sale? A entregarte a algo. Entonces, este tipo de cuestiones hay que hacerlas ahora transversales. Ya sé que yo estoy hablando de un título y a lo mejor alguien me decía, bueno, ¿y qué me sirve hacer una ecuación de tercer grado para la vida? Pues justo por eso están los modelos para que nosotros podamos seguir y por eso están todas estas
cuestiones de transversalidad, ¿vale? Entonces, les decía, para que yo pueda empezar a planear, necesito yo tener primero los conceptos claros. Entender que una educación constructivista me va a permitir poder hacer que el de enfrente, fíjense, aprenda algo que es súper importante en esta cuestión de la práctica, ¿vale? Es cómo aprendí lo aprendido. Siempre que yo educo en un enfoque constructivista, mi primer meta, aunque él esté en el preescolar y esto lo vaya a descubrir hasta que llegue a la facultad o más adelante hasta el nivel universidad, medio superior o más adelante, es ayudarlo a cómo aprendí lo aprendido. Esta pregunta tan importante, ¿ustedes ya se las hicieron? ¿Ustedes ya saben cómo es que ustedes aprenden? ¿Cómo aprenden mejor? ¿Cómo se les va? Ustedes ya saben qué técnicas de estudio son las óptimas en ustedes. Entonces, fíjense, esto vuelve a dar un giro en la educación porque, como les decía, Paulo Freire bien dice, tú no puedes inscribir nada en el otro que no esté inscrito en ti. ¿Cómo vas a ayudar a alguien a descubrir cómo aprende lo aprendido si tú mismo en ti no has descubierto cómo aprendes lo aprendido? ¿Sale? Entonces, esto es el primer cambio de enfoque, ¿sale? Yo como docente tengo que saber eso. Por ahí dicen, si te gusta enseñar, pues si te atreves a aprender, entonces yo te preguntaría, ¿cómo es la forma en la que tú aprendes mejor? Descúbrelo en ti para que sepas cómo lo descubriste en ti y ayuda al de enfrente entonces ahora a que él lo descubra, ¿sale? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y en esta lámina podemos ver las definiciones que les mencionaba, ¿sale? Entonces, un aprendizaje clave es un conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas, ¿sale? Y el aprendizaje esperado es la manifestación, es decir, son los indicadores que nos van a ayudar a evaluar. Por eso la sesión anterior que veíamos el modelo, yo les decía, oh sorpresa, seguramente ustedes estaban súper interesados tratando de buscar los nuevos aprendizajes clave con los que iban a evaluar y se toparon que seguíamos trabajando con aprendizaje esperado, porque al final el aprendizaje es manifestación de estos aprendizajes y eso van a ser los indicadores, ¿sale? Entonces esta lámina, apréndansela, pónganle estrellitas, márquenla ahí, imprímansela si es necesario para que les ayude en su planeación. Siguiente diapositiva, por favor. La intención de la carta de Jacques Delors es para que ustedes puedan ver que justo esto es a lo que nos invita a que esta educación bajo este corte constructivista se prepare en estas generaciones, ¿sale? Podamos educar bajo un enfoque así. El aprendizaje permanente, el manejo de la información, manejo de situaciones, como lo veíamos también anteriormente en alguna deshabilidad emocional. Tener conocimiento sobre la convivencia, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre del libro, pero alguna vez leí un libro que me hizo reír muchísimo porque decía, aquellos que dicen que no temen a decir las verdades al otro, no saben que vivimos en un mundo de negociaciones. Y me pudo haber encantado porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no se generan situaciones de violencia? Justo porque hay quienes creen que lo mejor es decir las verdades a la cara y sin tapujos y demás y como salga, ¿no? Entonces, pues ahí podríamos tener un claro ejemplo de cómo hay mucha gente que no está preparado para situaciones que son de convivencia. Y en general, lo que se quiere que se aprenda para la vida es la vida en sociedad, ¿sale? Saber que somos tejido humano y saber que tenemos que hacer cadena con el otro. Y aquí surge un tema muy importante, porque fíjense, la tecnología que tanto dice acercarnos, en realidad a veces nos aleja más, ¿vale? Porque a veces por estar tan metidos en nuestro mundo individual, no se nos olvida hacer tejido humano. Hace poco yo leía por ahí en Facebook una chica que puso, ay, estamos tan acostumbrados nada más a textear que nos entra una llamada y hasta te asustas. La pregunta sería, ¿por qué te asustas de que te entre una llamada, no? Entonces, fíjense, o sea, lo importante que es que aprendamos a vivir en sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora
Sí, fíjense bien, aquí sí vamos a hablar de, porque estas competencias son para nosotros como docentes, ¿sale? Nosotros como docentes necesitamos de competencias para la planeación. Si me ayudan con la otra diapositiva, por favor. ¿Cuáles deben de ser estas competencias para la planeación? Primero, por ejemplo, me preguntaban de las planeaciones que si deben de ser compradas, que si sugieren. Fíjense bien, los formatos de planeaciones que les venden seguramente están igual de bonitos que el que yo les voy a mostrar, porque yo traje el mío, yo traje el que yo uso, pero eso no es más que un ejemplo, porque al final del día yo no sé cómo sean sus instalaciones, yo no sé cómo sea su equipo didáctico, yo no sé cómo será su material didáctico, yo no sé cuál es el recurso humano que ustedes tengan y yo no sé el tiempo que ustedes tengan. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de un recurso humano, ¿no? Aquí en la lámina que estamos viendo ahorita dice competencias para la planeación, previsión de recursos. Y dentro de previsión de recursos dice recurso humano. Ojo, yo, mi persona, ¿sale? Es un recurso humano. ¿Y cómo es esto? Puedo yo buscar en internet, por ejemplo, para preescolar, ¿no? Voy a buscar un ejemplo en internet de una situación didáctica bien bonita en donde incluya música, pero resulta que yo soy la maestra más arrítmica y la verdad es que me pone un poquis de malas tener que estar cantando todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo tiene la idea de que las maestras de preescolar cantan para todo, para recoger, para ir al baño, para comer, bla, 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 bla. Pero no solamente tengo que ver el equipo, las instalaciones, sino yo. ¿Qué tal que a la mera hora se me va el ritmo de la canción, la letra de la canción, la palabra? Entonces, tiene que ser también algo en lo que yo me sienta segura, ¿sale? Y se los digo en carne propia. Yo soy conferencista y mis conferencias, mis talleres siempre van en una tonada en la que a mí me hagan sentirme segura y empoderada de lo que estoy haciendo y eso hace que yo les contagie la pasión a ustedes. Creo que ya sesiones anteriores les había comentado que una maestra me dijo, es que a mis niños no les gusta la letra cursiva y yo los entiendo porque a mí tampoco me gusta la letra cursiva. Entonces, pues yo decía, bueno, pues es que si a usted no le gusta, pues cómo le va a gustar a los niños, ¿no? Entonces, un poco la cuestión es así, ¿cuál es el recurso humano con el que yo cuento? Las habilidades, las destrezas, las competencias que yo como docente tengo. Hay maestras que son súper habilidosísimas con las manualidades, pero si tú no eres de este tipo de maestras, pues descubre cuáles son tus mejores habilidades, ¿sale? No quieras forzarte a algo que simplemente no está en tu naturaleza, porque todas las naturalezas son importantes. Ya desde aquí, entonces, podemos ver que una planeación que es comprada, pues no está bien, porque no está contemplando lo primero, que son las instalaciones, el equipo didáctico, el material didáctico, el recurso humano y el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando yo me dedico a realizar sugerencias didácticas, les juro que trato de pensar, o sea, en lo más básico, así, literal, imagínense, yo pienso en, por ejemplo, estas escuelas que de verdad nada más tienen palitos, piedras y lodo, y ese va a ser nuestro material didáctico. Y entonces luego me dicen, es que pones puro material muy sencillo, ¿no? Pues sí, pero es que yo no sé qué tengas en tu escuela. Si tú tienes un super pizarrón inteligente con un montón de monoblocks bien padres para construir un montón de cosas, pues arma otra cosa a partir de la sugerencia que yo te estoy dando. Porque al final quienes conocen esto son ustedes. Por eso les decía, no dejen que estos nuevos modelos educativos, no dejen que estos programas los desempoderen a ustedes como maestros, porque al final ustedes están al pie del cañón. Ustedes no necesitan que nadie les diga qué hacer en su aula. Ustedes saben muy bien qué hacer en el aula, porque ustedes conocen a sus alumnos y ustedes se conocen, ustedes como maestros, ¿sale? Y les aseguro que cualquier apoyo que puedan llegar a ver en cualquier red social va a distar de lo que ustedes pueden lograr como maestros. Entonces, ahora sí, ¿qué debe de haber en la planeación de una situación didáctica? Hace un momento comentaban, los intereses, exactamente, esa es otra cuestión. Nadie conoce a sus alumnos mejor que ustedes, ¿sale? Exactamente, dice, el reto es convertir el material didáctico en recurso para el aprendizaje. Justo ese es el reto, ¿sale? Ser docente nunca ha sido sencillo, pero es la cosa más bonita y más chévere. Entonces, primero, debo de conocer a mis alumnos, sus intereses, qué conocimientos previos tienen, qué expectativas son las que tienen, cómo son sus caracteres, qué les gusta, qué no les gusta, ¿sale?
Revisar los programas de estudio que estén vigentes solamente como guía y solamente para saber cómo debo yo de cubrir el perfil de egreso. Pero eso no quiere decir que él me tenga, el programa o el modelo me tenga que estar diciendo qué es lo que el niño quiere, porque el programa es el programa y el niño es el niño. Y exactamente tienen estilos y ritmos de aprendizaje. Muy bien. Establecer situaciones, ambientaciones, problematizaciones o simulaciones con un nivel de reto alcanzable, ¿sale? Y considerar los productos de entrega, porque ojo, a mí también me ha pasado, ¿no? Que te viajas acá pensando algo bien bonito, sobre todo cuando quieres dar como filosofía para niños y demás, y tú al final dices, sí, ajá, ¿y en dónde dejé la evidencia? ¿Cómo voy a tener mi evidencia y mi fotos tomé, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son competencias que nosotros debemos de desarrollar para la planeación. Siguiente diapositiva, por favor. También debo yo de desarrollar competencias para la impartición de clases. Y fíjense, la sesión pasada que hablábamos sobre los nuevos modelos educativos que se han dado bajo un enfoque constructivista, justo veíamos que la vida te hace competente, entonces claro que sí has desarrollado, hasta la maestra que tenga menos tiempo impartiendo clases, hasta la maestra que tiene apenas 3 meses, 2 meses, seguramente ya desarrolló competencias que al inicio ella no tenía. Entonces, dentro de estas competencias podemos mencionar que conozcas al grupo, que comuniques los propósitos, contenidos, procedimientos y productos esperados de manera que lo entienda tu población. ¿Sale? No le vas a explicar lo mismo a un niño de secundaria que a un niño de maternal, ¿no? Por ejemplo. Debes de iniciar con actividades que recuperen los conocimientos previos. Últimamente está muy satanizada la memorización, sin embargo la memorización la memoria es una de las habilidades básicas del pensamiento que debemos de reforzar, como lo veíamos en la primera videoconferencia que se dio aquí, para el aprendizaje, ¿sale? Entonces, no hay que pelear tanto con la memorización es buena hasta cierto punto, como todo en un justo equilibrio es bueno. Buscar el aprendizaje significativo, esto es a veces lo que tanto trabajo cuesta, pero es aquí donde nosotros vamos a tener que aprender a hacer situaciones didácticas que sean atractivas para los niños. ¿Cómo vamos a hacer que sean atractivas para los niños? Partiendo de los intereses, las necesidades y los gustos que tenga nuestra población. Por eso es que nadie, aunque lleguen sugerencias, aunque traten de buscar cuestiones en internet, siempre las acaban modificando. Y esa es la idea, eso es lo óptimo, que ustedes lo modifiquen a su población, ¿sale? Debe de haber actividades individuales y grupales. Debe de haber trabajo con valores, con respeto, tolerancia, empatía, solidaridad, y pues todo comenzando desde el profesor, ¿no? Sesiones anteriores hablábamos de cómo debíamos, pues, de respetar y de validar los sentimientos de los niños aún en el aula. Otra que debemos de desarrollar es el uso de las TIC. Y fíjense, en el caso de preescolar, la pregunta es evidente, ¿no? ¿Qué le puedes enseñar a un niño con esto de las tecnologías de la información y la comunicación si muchas veces son niños que traen hasta un celular mejor que el de uno, ¿no? Si son niños que ya son youtubers, pueden manejar todo, son influencers, manejan muchísimas cosas y entonces, ¿cuál es el papel de la escuela ante este uso de las TIC? Bueno, pues el uso de las TIC queda, me dicen ellos saben más, ¿no? Sí, exactamente, a veces nos dan la vuelta manejando estas tecnologías. Pero entonces, fíjense bien, yo les decía, más bien, el uso de las TIC, o lo que debemos enseñar en las escuelas con respecto al uso de las TIC, es una forma ética de usarlos, ¿sale? Es una forma ética, porque fíjense, el Internet es una puerta abierta al mundo, o sea, de verdad, al mundo. ¿Cuántos casos no hemos escuchado de niños en edad preescolar que están viendo Peppa Pig y les sale de repente algo así, no sé, de terror, que los asustó, muy feo, alguien que les hizo una maldad y puso una escena? Entonces, más bien lo que debemos de enseñar es como esta ética de cómo te acercas tú a la tecnología, porque pues usarlo pues es muy fácil, digo, ya en realidad ya ni siquiera hay como cuestiones tan difíciles, muchas veces ya con el que le hables tú al, el aparato te contesta, ¿no? Es el caso de pues algunos celulares que tienen esta tecnología que pues me dices qué hora es por favor y el aparato te contesta, ¿no? Entonces, pues ya, en realidad, o sea, no es tan difícil deslizar el dedo, ¿no?
Vemos hoy bebecitos de año y medio, 2 años, que aunque vean una pantalla con un teclado, pues ya saben que solamente tienen que pasar el dedo por la pantalla y la pantalla en teoría para ellos debería de desbloquear. Entonces, es enseñar el uso correcto de esta tecnología, aunque y sobre todo sean jóvenes, ¿sale? Niños, jóvenes, adolescentes, debe de enseñarse que debe de haber un uso ético. Siempre hay que inculcar mucho el hecho de que esté el tutor al pendiente de lo que estén viendo ahí, porque como les decía, es un mundo abierto. Hay un libro muy bonito de Hermann Hesse, Demian, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa novela hablaba de cuando justo a Demian le empieza a llamar la atención como el mundo de la noche y demás, pero ahí todavía existe el control de la casa y de que lo tienes ahí con internet no existe este control. Y recuerden que muchos eh, en casa a veces lo que hacen es darle el celular al niño ya para que se entretenga un rato y para que yo pueda tener un libro, un libro, perdón, un rato libre. El niño está ahí en internet y está viendo algo y a lo mejor no es lo óptimo. Entonces, enseñarle al niño que eso no es bueno para él, ¿vale? Que eso no es bueno y que lo puede llevar a un lugar que tal vez él todavía no pueda comprender, ¿vale? Y bueno, recuerden siempre escuchar los sentimientos de los niños. Tenemos que validar lo que ellos sienten. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, fíjense bien, yo les decía que el aprendizaje esperado es la manifestación, ¿sale? Entonces, es un desempeño observable. Por eso a veces se vuelve tan difícil la evaluación. Dice, no se ven, se infieren. De conductas, se califican en relación a su uso. Son capacidades transferibles, se manifiestan de manera simultánea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con la bicicleta, yo les decía la sesión anterior, no es que ustedes en su mente digan, primer paso, tengo que levantar mi pierna derecha para pasarla al otro cuadro, al otro lado del cuadro de la bici, ahora me debo de sentar. No, no es así. Veamos que el aprendizaje se da en forma de una espiral que va corriendo horizontalmente. Entonces, pareciera, bajo este enfoque, por eso les decía, es un enfoque en donde se aprende más lento, pero es más significativo, porque pareciera que no están aprendiendo nada, ¿no? O sea, pareciera que yo estoy dando mis clases y haciendo mis situaciones didácticas y demás, y con los niños y cantando, o con los adolescentes jugando y demás, y pareciera que no van aprendiendo nada, y de repente por ahí después de la mitad del ciclo escolar, ¡boom!, ¿no? Sueltan como un montón de nuevas habilidades, un montón de nuevos aprendizajes, un montón de nuevas actitudes y aptitudes que han adquirido a lo largo del ciclo, pero es que esto tarda, lleva un poco de tiempo en aprender. Sobre todo recuerden que, por ejemplo, en el caso de México, ahora en el nuevo modelo, a veces solamente hay hasta 2 aprendizajes esperados, ¿no? Como casi para todo el ciclo escolar. Porque recuerden que con esta articulación ya sabemos que es como más lento, ya sabemos que tenemos de aquí hasta el bachillerato para poder hacer que el alumno adquiera su aprendizaje. Siguiente diapositiva, por favor. Les decía yo que la ventaja de esta educación y el hecho de que sea más lenta es porque es más abierta. Es una gran ventaja porque nos da opción para ver otros temas. Entonces, se ha hablado mucho de transversalidad en el preescolar y en la primaria, pero a cualquier nivel educativo es cuando podemos vincular un tema con muchos otros, ampliando con ello las competencias del individuo. Y a esto se le llama transversalidad, ¿sale? Es decir, va a atravesar otros aprendizajes, otros conceptos y vamos a construir y reconstruir. Y entonces así es como aprendemos más, ¿sale? Siempre que hacemos transversal un aprendizaje. Por eso ahora nos dicen, por favor, haz uso de la transversalidad. Ese tema que estás viendo o ese aprendizaje que estás viendo, por favor, hazlo transversal con otra cuestión para yo saber qué es lo que están aprendiendo. Y fíjense, con todo esto que vamos viendo, se van dando cuenta cómo la planeación va quedando chiquita, porque en realidad lo que se puede aprender
sobresale por mucho de lo que podemos trabajar incluso en un proyecto, ¿no? O sea, lo que tú puedes aprender de manera transversal sobresale de todo lo que puedes trabajar incluso en la misma escuela, ¿sale? Tú nunca sabes cuándo algún maestro, tú nunca sabes cuándo algún maestro, por estarte enseñando así, te pueda beneficiar en algún aspecto de tu vida. Yo les voy a pedir ahorita, así, que en 2 segunditos, recuerden a aquel maestro que sin ustedes saberlo, vieron algo en una clase y esa clase o esa cosita que dijo el maestro les ayudó un montón para su vida personal. Y les aseguro que ese maestro se les volvió inolvidable. En la sesión pasada yo les hablaba de un maestro de matemáticas, hoy les voy a hablar de una maestra de literatura. Esta maestra de literatura, pues yo con ella veía literatura, reglas de ortografía, pues, ¿cómo se llaman? Estilos, demás, ¿no? Corrientes, demás. Pero no tienen idea de cómo sus clases a mí me ayudaron a salir por un duelo en el que yo pasaba. Entonces, fíjense, y todo esto es gracias a la transversalidad. Entonces, por eso les digo, va a salir de sus planeaciones. Ustedes nunca saben cómo van a beneficiar a un alumno si ustedes llevan bien pues esta cuestión del constructivismo. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. Es muy importante que ustedes sepan que los temas transversales contribuyen a formar en los alumnos una conciencia crítica, desarrollan actitudes, valores y normas de interrelación, ¿sale? Entonces, esos son los temas transversales. Los temas transversales son los que contribuyen a formar todas estas cuestiones que ven en la diapositiva. Por eso, a veces cuando ustedes tratan de planear, voy a ver, no sé, el natalicio de Benito Juárez. Y entonces les voy a hablar de quién es Benito Juárez y tema transversal. El número 1, que se le escapó un borrego, ¿sale? Entonces de repente quedó como muy chiquita o sea, ya no fue como tan transversal, ¿sale? Porque fíjense, si una situación didáctica debe de contener, valga la redundancia, contenidos abiertos, pues ahora imagínense al hacerlo transversal, debe de quedar aún más abierto, debo de abarcar aún yo más temas, debo hacer que el alumno cuestione aún un poco más, ¿sale? Entonces, la transversalidad, la verdad es que a mucha gente nos da miedo, pero es lo mejor que podemos hacer. Ok, entonces, hasta aquí va quedando todo claro. Ya aprendimos bien qué es un enfoque constructivista, cuáles son los términos de este enfoque constructivista que yo debo de tener en claro para poder desarrollar en los alumnos. Y el último concepto que debo de tener claro es este de transversalidad, ¿sale? Entonces, ahora sí, fíjense bien. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Y aunque me pidan la presentación, yo les digo, saquen el celular y tómenle foto a esta diapositiva que tienen enfrente, a esta y a la siguiente, porque esta va a ser nuestra mayor guía para poder planear a lo largo de todo el ciclo escolar. Entonces, fíjense bien, vamos a ver que el primer punto de partida es organizar el trabajo docente, ¿sale? Y permitir distinguir necesidades específicas de los alumnos. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer justo con una evaluación o diagnóstico inicial, ¿sale? Y a lo mejor aquí se me vienen las preguntas de, ¿y cómo debemos hacer una evaluación? ¿Y puedo adquirir una evaluación? Oh, sí, claro, puedes, pero al final recuerda, es tu población específica, ¿no? Incluso tu escuela está en una zona específica y solamente ustedes como docentes conocen las necesidades de esa zona, las carencias de esa zona, los beneficios de esa zona y sobre de eso es sobre lo que ustedes tienen que trabajar, porque obviamente les va a llegar población con este tipo de características, ¿vale? No sé, por ejemplo, en todo el tiempo que llevo en el ramo editorial y visitando algunos colegios, la escuela más extraña que he visto, eh, no recuerdo en qué zona, pero es como hacia la carretera Puebla, como por el lado de Santa Marta, para quienes vivimos aquí en México, aquí en el Distrito Federal. Todas las mesitas, banquitos y todo estaba como adaptado a la pared, porque cuando se iban del salón, lo que hacían era como que lo doblaban, como que lo subían, por si llovía, porque las inundaciones allá alcanzaban hasta metro, metro y medio.
Entonces, imagínense, por ejemplo, ese tipo de cuestiones no pueden ser contempladas en una evaluación o en un diagnóstico que alguien haga nada más como para tratar de ayudarte. Puedo yo tomar algunas ideas de ahí, puedo adquirirlo y puedo adaptar las ideas, pero al final quien conoce la población, insisto, son quienes están al pie del cañón, los docentes y los directores, ¿vale? B. Elaborarse una lista de competencias, aprendizajes esperados, aprendizaje clave, como lo estén manejando en su país o en su colegio. Y bueno, estos deben de ser atendidos de acuerdo al diagnóstico con los avances de cada niño. Entonces, fíjense, si yo ya tengo una evaluación inicial y ya estoy marcando el inicio para saber a dónde quiero llegar, porque acuérdense, si no hay un inicio, pues no puede haber una meta, y si no hay una meta, pues tampoco puede haber un inicio. Entonces, por eso es muy importante que yo lo marque. Si yo dejo de marcar algo de aquí, me voy a perder. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo se pierden súper fácil. Entonces, una vez que yo ya tengo qué necesito y hacia dónde debo de caminar, bueno, ahora sí, voy a empezar a diseñar un conjunto de situaciones didácticas para la primer lista de competencias, de aprendizajes esperados, de cómo lo estén manejando en tu país, como te estén dictando en el modelo que vayas a seguir, en el programa al que hayan decidido apegar, ¿vale? ¿Hasta aquí va todo claro? Entonces, fíjense, ¿por qué les digo que una primer lista? Porque no siempre van a ser las mismas. No crean que con las que les salen a ustedes en la evaluación, en el diagnóstico inicial, es con las que van a llegar al final. Seguramente a lo largo del ciclo escolar van a surgir otras nuevas. Por eso siempre se hace una evaluación diagnóstica, una intermedia y una final, ¿sale? Incluso una sumativa, ¿vale? Entonces, es muy importante que vayan siguiendo este caminito y no se lo pierdan. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, el siguiente punto es revisar qué otras competencias o aprendizajes se favorecen con las mismas situaciones. Entonces, al realizar una actividad, los niños ponen en juego muchos conocimientos, habilidades y actitudes, ¿sale? Por eso es necesario que ustedes estén al pendiente de revisar estas otras competencias o aprendizajes que se vayan favoreciendo con las mismas situaciones o nuevas que vayan surgiendo, ¿sale? El punto E es verificar antes si se considera suficientemente atendida con la situación diseñada para la primera lista que ya tenemos. Entonces, fíjense, aquí les voy a dar el ejemplo. Les decía, a veces se pierden muy fácil. Una vez visité un colegio en donde me dicen, teníamos una niña que bailaba y bailaba muy bien, pero nunca quería bailar. Entonces, la maestra tenía que hablar con la mamá y la mamá tenía que decirle, a ver, si tú bailas y bailas bien todas las clases, entonces yo te voy a comprar, no sé, un juguete, una ropa, qué sé yo, lo que tú quieras. Solamente así hacían que la niña bailara. Me comentan eso y me dicen, por otra parte, que la planeación que ellos tienen, pues no les está como ayudando mucho a esta situación con la niña. Entonces, cuando yo reviso la planeación, me doy cuenta que ellos están planeando, tomando parte en aquel entonces creo que era el programa, todavía no era modelo, por eso les digo, no, esto no lo piensen tanto en que si es justo el aprendizaje clave o si es esperado, si es la competencia. Ustedes fíjense en lo que el niño tiene, necesita aprender. Creo que en aquel entonces todavía estaban las competencias, entonces reviso y decía, competencia, que el niño aprenda a mover partes del cuerpo, para manifestar, no sé qué, y dije, no, a ver, es que ya desde aquí está como el error, porque no se está ni evaluando ni observando lo que necesita. La niña se mueve perfectamente, la niña se ubica tempoespacial perfectamente, lo que sucede es que no baila a menos que se le dé el juguete, y no es la idea. Entonces, en realidad, ¿qué competencia o qué aprendizaje tendríamos que estar trabajando con ella? Y entonces con ella no es ninguna cuestión física, motora. Con ella era una cuestión más hacia lo moral, ¿no? Hacia lo ético, hacia el cómo soy, hacia el saber ser, por así decirlo. Entonces nos estábamos ubicando mal en el programa. Por eso les digo, no partan del programa, partan de ustedes y la necesidad del niño, porque cuando yo hago eso,
Cuando yo observo, entonces ahora sí logro encontrar en el programa qué es lo que necesito trabajar. Yo no necesito que el programa me lo diga, yo necesito entenderlo para yo saber qué tomo del programa. Y fíjense, para que vean que esto no es propio de las escuelas, para que vean que esto no es propio de los alumnos, sino es propio de que no entendemos el enfoque constructivista, les voy a dar otro ejemplo. Y ese ejemplo fue que pues ya tiene un ratito, como unos 7 años, estaba yo apegando un libro a los programas de estudio. Y entonces ya saben, ¿no? En preescolar vemos las partes de la cara. Los ojos, nariz, boca, orejas, y entonces yo decía, a ver, ¿en qué campo formativo entran estos temas? Y entonces yo le preguntaba a cada maestra que yo me encontraba, yo le decía, ¿en qué campo formativo ve las partes de la cara, maestra? Y se quedaban calladas y después de un ratito me decían, pues en el de desarrollo físico y de la salud, ¿no? Porque a ti te indica que como que ves partes del cuerpo y demás. Tú revisas y ahí solamente trae movimientos, cuestiones de salud, demás, pero específicamente las partes de la cara yo quería saber en dónde estaba. Bueno, como no pude con las maestras de preescolar, pues me fui con los non plus ultra, los que hacen esas planeaciones, los que son expertos de escritorio, los que arman los programas, los que saben todo, y yo quería saber en qué parte del programa se ven las partes de la cara. Y todo el mundo, de verdad, todo el mundo me decía, en el campo de desarrollo físico y de la salud. Y pues no, ¿sale? Y yo les aseguro que a lo mejor hasta ahorita me siguen contestando que las partes de la cara se ven en desarrollo físico y de la salud. Y fíjense, yo sé que a lo mejor hasta me van a poder hacer malabares teóricos y me van a decir, pues sí, mira, lo vemos en el de desarrollo físico y de la salud porque cuando estemos viendo aseo, te voy a enseñar que te debes de lavar bien las orejitas para que no se te infecten, bla, 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 ¿sale? Ahorita me están diciendo desarrollo personal y social, ¿sale? A ver si alguien tiene alguna respuesta que quiera compartir, me dicen dónde. Y entonces me decían, no, que sí, que no sé qué, entonces o lo podemos hacer transversal con matemáticas. ¿Cuántos ojos? Y ahí ves las partes de la cara. Y yo decía, no, 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 no. ¿Sale? Bueno. Ahora ya no recuerdo cómo quedó el campo, pero sigue estando en el mismo campo formativo y es conocimiento del mundo natural y social, ¿sale? Y la parte específica en donde vemos las partes de la cara es donde se ven aspectos y características físicas de los seres vivos. Y entonces ahí vemos que el burro tiene las orejas largas y paradas y que el humano las tiene chiquitas y pegadas, ¿sale? Entonces se dan cuenta por qué no se deben de pegar al programa como si fuera miel. Ustedes deben de partir de lo que necesita el alumno, comprender cuál es el enfoque constructivista y ahora sí, de los programas que se me manden, tomar lo que yo necesito, ¿sale? Porque si no, entonces no voy a poder encontrar bien cómo hacer esta planeación y estas listas, ¿sale? Siguiente diapositiva, por favor. Les decía que hacemos entonces una evaluación a la mitad justo para redireccionar, para saber si voy bien o no. Entonces, en el caso de la niña que no quería bailar, a mí que se le comprara algo, bueno, pues aquí podemos redireccionar. Ah, ok, perfecto, somos humanos, todos cometemos errores, estamos aprendiendo y justo así se aprende, ¿sale? Justo se aprende ensayo, error, entonces ya me di cuenta que la niña no necesita una competencia o aprendizaje en la parte motora, lo necesita en la parte... ¿Ven por qué les digo que le tomen fotito a estas diapositivas? Porque de verdad que van a ser su guía. Yo les puedo compartir toda la presentación para que la tengan ahí a la mano, la puedan estar estudiando, pero de verdad que estas 3 diapositivitas les van a resolver como mucho, porque es como la guía del tejido que debemos de llevar durante el ciclo escolar. Vuelvo a diseñar situaciones didácticas que me permitan redireccionar los nuevos aprendizajes, los aprendizajes que ya traen, con los que debo de continuar, ¿sale? Y entonces ahora sí, vuelvo a evaluar. Y al final entonces ya puedo yo
tener de manera más clara una secuencia que me permita abordar todos los conocimientos que se deben de tener. Por eso también es muy importante, aunque es muy cansado, hacer labor de Jean Piaget, ¿sale? El diario de la educadora o el diario del educador. Esto no es propio del preescolar. Esto se debe de llevar en primaria, en secundaria, en bachillerato, en la facultad se debe de llevar. Cualquiera que esté dando clases de lo que sea, debe de llevar una bitácora, porque al final del día esto es lo que nos va a permitir saber cómo es que va el desarrollo de nuestros alumnos. ¿Sale? No se me han perdido hasta aquí, espero estar siendo lo suficientemente clara. Y sí, díganmelo por favor. Siguiente lámina. Por tanto, para una situación didáctica debe de haber ciertas condiciones. Primero, una intencionalidad educativa definida. ¿Qué quiero enseñar? Si yo no sé qué quiero enseñar, yo me voy a perder en el camino. ¿Sale? Yo debo de saber qué quiero enseñar. Por tanto, este que quiero enseñar debe de ser interesantísimo para los alumnos, ¿sale? Y de verdad que si nosotros dejamos que los alumnos nos cuestionen, híjole, o sea, cualquier ser humano es maravillante cuando dejamos que actúe desde el cuestionamiento, cuando dejamos que actúe desde la curiosidad, todos nos hacemos preguntas filosóficas increíbles, ¿no? A veces los niños son los que menos prejuicios sociales tienen todavía, entonces, por tanto, es así como, te hacen preguntas bien difíciles a los niños de preescolar, pero es porque ellos todavía no tienen como tantos temores como ya los adultos. Se debe de propiciar el uso de conocimientos previos para ampliarlos y construir nuevos, ¿sale? Consignas claras, es decir, reglas, instrucciones claras que faciliten la comprensión. Tiempo. Por eso les decía, esta educación constructivista es más lenta, requiere más tiempo. Es decir, atender las competencias de todos los campos formativos congruentes a los principios pedagógicos. Ya sé, ya habíamos mencionado sesiones anteriores que el término competencias en el nuevo modelo ya no está, sin embargo, yo les he dicho que este nuevo modelo responde a los pilares de la Carta de Jacques Delors por parte de la UNESCO y se sigue hablando ahí de competencias. Si revisamos el término competencia y el término aprendizaje clave, la única palabra que los hace diferente es la palabra prácticas, porque el aprendizaje clave es algo que se tiene que llevar a la práctica, pero en esencia es lo que tenemos que captar, ¿sale? Que tenemos que desarrollar todos estos aprendizajes en los alumnos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo debe de ser la redacción de los resultados que quiero obtener? Primero, factibles, es decir, que puedan ser alcanzados por un alumno de capacidad media al tiempo previsto y con los recursos y condicionantes de los que se parte. Por eso al principio les decía, tienen que prever todos los recursos, materiales didácticos, recursos humanos, tiempos, tipos de instalaciones. Y la siguiente es que pueda ser evaluable, es decir, sí, lo voy a desarrollar y toda esta cuestión es muy bonita porque algún día lo voy a observar, pero aunque algún día lo vayas a observar, tú debes de tener una medida porque eso es lo que te va a dar el indicador. Eso es lo que te va a decir a ti si está adquiriendo el aprendizaje, ¿vale? Algunas cuestiones que pueden ayudar a saber qué es el saber hacer y el saber ser son qué conocimientos se está aprendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que estas tres que yo tengo aquí abajo, yo me las pueda preguntar mediante la redacción de objetivos. ¿Qué conocimiento aprende? La secuencia numérica. ¿Qué habilidades adquiere? Ritmo al contar, ¿sale? ¿Qué actitudes está desarrollando? Una actitud positiva ante un medio de retos, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de matemáticas. Entonces, si ustedes se pudieran contestar estas tres preguntitas para poder llevar a cabo la redacción de sus objetivos, qué mejor, ¿sale? Siguiente diapositiva. Sus planeaciones, cuando yo veo, cuando lo redactan, se lo copiaron así tal cual del programa, porque a lo mejor ustedes no sabían cómo redactarlo, y está bien, no importa, pero yo por eso se los quiero enseñar a que lo escriban para que ahora sí ya sea propio y único de cada alumno. Entonces, primero va a ser el sujeto más el verbo más el aprendizaje esperado, ¿sale? Entonces, ¿quién va a ser el sujeto? El alumno, ¿sale?
¿Quién va a ser el verbo? Pues lo que va a hacer, y el aprendizaje, ¿qué? Entonces les voy a dar un ejemplo, y dice, que Juan sea capaz de manejar adecuadamente el concepto de figuras geométricas. ¿Vieron cómo quedó súper personalizado? Entonces, esta otra diapositiva también le sacan una fotito, esta se la escanean y se la imprimen para que la tengan en su cuaderno donde vayan a hacer su diario, sus planeaciones, como sea, y entonces ahora sí van a hacer estrellitas marineras en todas las juntas que vayan a tener con sus directivos porque ya van a saber redactar sus objetivos de aprendizaje bien, bien bonitos, ¿sale? Otro ejemplo, que Fabiola llegue a desarrollar habilidades sociales y participativas y comunitarias, ¿sale? Que Toñito llegue a adquirir un hábito de trabajo continuado a largo tiempo y demás. Entonces, ¿esta les gustó? Espero que sí, esta también es de mis láminas superestrella. Y ahora sí vamos a pasar a lo que es el formato. Y hace rato preguntaban. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí está. Ese es el formato que yo utilizo. Entonces, se los dejo ahí para que lo vean tantito. Yo sé que muchos traen pues lo mismo, ¿no? Así como nuestros saberes previos, el inicio, el desarrollo, el cierre, las consignas, el material, el tiempo, y a lo mejor lo que le ven un poquito diferente es esta cuestión de conflicto cognitivo. Bueno, esto es porque es muy mía, esta planeación es muy mía. Yo para mí todo, yo soy la maestra que no sabe nada, yo todo lo problematizo. A mí todo me gusta que sea a partir de un caos, de un problema que tenemos que resolver, de algo, y entonces eso es a lo que yo le llamo el conflicto cognitivo, ¿sale? Yo siempre parto de una cuestión que resolver, pero esa soy yo, Fabiola. Yo no sé cómo vayan a partir ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos quitar esta parte de conflicto cognitivo y ustedes le ponen ahí canción del día, ¿no? El conflicto cognitivo me refiero al problema o la posible situación problemática de la que vamos a partir para empezar a aprender, ¿sale? Entonces, a eso me refiero. Habrá quienes pongan, en vez de conflicto, por ejemplo, pueden poner algo de gimnasia cerebral. Ejercicio de gimnasia cerebral, y entonces empezamos con algo de memoria, con algo de atención, con algo de ritmo, con algo, qué sé yo. O sea, ustedes, por eso les digo, esta es muy mía. Alguien más podrá decir, no, pues sabes qué, como que a mí no me late tanto, yo mejor le quito eso y empiezo nada más con la descripción de mi situación didáctica. Por ejemplo, ahora que va a haber muchas mamás tratando de ayudar a niños desde la casa para que puedan llevar a cabo el colegio, pues a lo mejor es un tema como muy nuevo, como medio complicado. Bueno, pues tal vez a ellos yo les sugeriría que probablemente empiecen a trabajar con una descripción de una situación didáctica y no más. ¿Sale? Observaciones posteriores. Las observaciones posteriores a mí, Fabiola, me sirven para hacer anotaciones. Entonces, ya tienen este otro formato, pueden confrontarlo con otros formatos que se los han ofrecido y van a ver que en realidad, en esencia, lo que traen son las competencias o el aprendizaje esperado o el aprendizaje clave y la descripción de la situación didáctica, ¿no? Cosas como materiales, tiempo, entonces no difieren, pero tengo que hacer que se adapte a mí. Es como comprar un par de zapatos. Voy a buscar los zapatos, que sí, hay muchos para escoger, pero tengo que encontrar uno que se adapte a mí y a lo mejor le acabo cambiando las agujetas o le acabo poniendo unas plantillas, ¿vale? Lo que sucede es que nos han atosigado tanto con programas, formatos, planeaciones, evaluaciones, que nos olvidamos de hacer lo que sabemos hacer, que es enseñar, y eso plasmarlo en el papel, y eso compartirlo y no más, ¿sale? Entonces, bueno, ahí ya les presenté lo que es el formato que a mí, Fabiola, me gusta usar, en donde a mí me gusta partir de algún acertijo, de algún chismecín, de algún cuento con algún problema, de algún lo que sea,
para entonces llamar la atención y empezar mi situación didáctica. Vamos a dar clic en siguiente, por favor, ya para ir cerrando el tema. Y entonces fíjense, la evaluación, ¿para qué? Siguiente diapositiva, por favor. Pues para obtener información, para programar el aprendizaje, para cumplir propósitos y objetivos y para lograr tomar decisiones y redireccionar el rumbo, ¿sale? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la evaluación es una parte integral del aprendizaje. La evaluación en sí debe de retroalimentar al alumno, ¿sale? No solamente le debe de decir, no, estás mal, o bravo, felicidades, está súper bien. Debe de retroalimentar. Así las respuestas sean correctas, si haya sacado 10 estrellas y luces y lo que ustedes quieran, ustedes siempre deben de retroalimentar. Y esta parte actitudinal por parte del docente es muy importante porque aquí es donde vamos a forjar habilidades para el aprendizaje permanente. Como alumno vas a decir, perfecto, aunque ya lo sabía, ahora también aprendí y así jamás vamos a dejar de construir y reconstruir el conocimiento, ¿sale? La evaluación debe de realizarse en múltiples formas, no nada más en exámenes. Pueden ser situaciones representativas, ejercicios al aire libre, simulacros, ¿sale? Portafolios divididos en habilidades, bitácoras, personales, reconocimientos, algunos ejemplos de trabajo escolar, cualquier cosa que se les ocurra que puede ser un contexto para evaluación, bienvenida sea. Siguiente lámina, por favor. Ahora, ¿cómo es que se relaciona la planeación con la evaluación y por qué he sido tan insistente en que no debo de perder esta guía de las 3 láminas que les mostraba? Primero, les decía, la evaluación es diagnóstica, intermedia y final. Entonces, la inicial nos dice que los alumnos no aprendan lo que ya saben, ¿vale? La intermedia te permite tener una evaluación basada en el aprendizaje significativo y esa es la que te va a decir si se están cubriendo o no los objetivos a alcanzar y qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta. Y una evaluación final, que aunque puede ser cualitativa, no quiere decir que sea subjetiva. Entonces, puede haber evidencias de observación, evidencias de portafolio, evidencias de rúbricas, evidencias de testimonios, ¿sale? Por ejemplo, con secundaria es muy padre trabajar todas estas como evaluaciones en donde implican los testimonios. Ahí hasta nos sirve a nosotros como docentes saber qué tan en la ruta estamos haciendo nuestro trabajo, ¿sale? Siguiente lámina, por favor. Para todo esto, evidentemente, hay tipos de evidencia. Y ahí están. Entonces, esta diapositiva también es súper estrellita porque esta es la que me da muchas ideas de cómo poder presentar las evidencias de aprendizaje que van teniendo los alumnos. Pueden ser de desempeño, actividades en el salón, ejecución de tareas, resolución de ejercicios, productos, trabajos escolares, tareas diarias, trabajos en casa con los padres, de conocimiento, manejo de información, enunciación de datos, respuestas a cuestionamientos y sobre todo las actitudes, porque las actitudes a veces como que es más difícil tener como algún tipo de evidencia, entonces, por ejemplo, podemos tener respuestas sociales, expresiones de valores. En el caso de secundaria, por eso les decía, ¿no? Hacer testimonios por parte de los alumnos me podría servir para esto, y bueno, en el caso de preescolar, pues yo ir tomando una nota, cómo se comportó, ¿sale? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿para qué me sirven los criterios de desempeño? Siguiente, por favor. Pues son los estándares educacionales que pueden establecerse. La mayoría de los estudiantes pueden alcanzarlos. Los desempeños pueden reflejar los mismos estándares. Los evaluadores pueden juzgar estos desempeños de manera consistente. Los estudiantes no necesitan alcanzar los estándares todos juntos y al mismo tiempo. La evidencia puede ser recogida a lo largo del tiempo usando una variedad de métodos y recurriendo a diversidad de contextos. Por eso les decía, la intención de que ahora la educación sea articulada y de que contenga menos aprendizajes esperados es que sabemos que va a llegar desde el preescolar hasta el bachillerato y únicamente nosotros vamos diciendo, avanzó así en el aprendizaje esperado, avanzó hasta en el aprendizaje esperado, ahora ya está logrando eso y cuando el maestro del siguiente nivel haga nuevamente una evaluación diagnóstica, va a ver
que está faltando o que está sobrando lo que el maestro anterior ya iba indicando, ¿sale? Recuerden que los aprendizajes clave no pueden ser observados directamente, pero pueden ser inferidos del desempeño. Por eso les decía, es también súper importante que lleven un diario del educador. Es un trabajo muy arduo, porque pues es prácticamente como llevar los diarios de Jean Piaget, pero es lo que mejor nos va a ayudar para poder evaluar. Siguiente lámina, por favor. Y bueno, pues como se pudieron dar cuenta a lo largo de esta casi hora y media, un gran y enorme reto, un reto para gente cardíaca, un reto para gente emprendedora, un reto para gente que le gustan las emociones fuertes y las películas de terror, pues es la educación constructivista, porque fíjense, implica que el docente tenga desarrolladas las competencias básicas y para la vida, ¿vale? Les decía, Paulo Freire dice, tú no puedes inscribir nada en el otro que no tengas inscrito en ti. Implica que ustedes como maestros estén en una actualización constante, o sea, nada de que, ay, ya vi una conferencia de constructivismo y leí un artículo, hasta ahí, tan, tan. No, implica que yo me esté empapando de todo lo que es el constructivismo, los aprendizajes claves, la articulación curricular, la transversalidad, las situaciones didácticas, evaluación cualitativa, criterios de desempeño, los estándares educativos, perfiles, bla, 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 estilos de aprendizaje, ¿sale? Tenemos que estar en una continua renovación como maestro. Implica que yo me atreva, que tenga el atrevimiento de ser creativo, ¿sale? Porque debo de romper con estructuras mentales rígidas. Yo les decía que lo que más me ha gustado de toda la experiencia que tengo es que he tenido la oportunidad de estar frente a grupo y no solo frente a grupo de preescolar, y por ello les he de decir el día de hoy que si los alumnos de bachillerato aprendieran álgebra con regletas, de verdad tendríamos otra calidad de alumnos. Si se les dejara a esos alumnos salir al patio a trazar la geometría, a trazar los ejes X y Y y ahí jugar submarino en el piso, sí, alumnos de 15 años jugando en el piso con los resultados de las ecuaciones, otra calidad de alumnos, otra calidad de cerebro tendríamos en el mundo, ¿vale? No solamente en México. Y bueno, otro gran reto para esta educación es integrar, ¿vale? Integrar absolutamente a toda la comunidad escolar. Y esto implica, sí, aunque se nos enchine la piel, pues a los padres de familia, ¿sale? A ellos también los tenemos que hacer muy conscientes de todo este enfoque, porque de repente es como súper difícil ver que, sobre todo en preescolar, ¿no? O sea, quieren que ya para segundo me resuelvan ecuaciones de segundo grado, sepan de física cuántica, aparte de saberse todos los animales con todas las clasificaciones habidas y por haber, ¿y eso para qué? Siempre lo he dicho, ¿no? ¿De qué le va a servir a un niño saber dividir si no sabe en dónde poner su curiosidad, si no sabe dirigir su curiosidad, si no sabe alimentarse a sí mismo, cognitiva, espiritual y anímicamente, ¿vale? Entonces, tenemos un gran reto como personal que nos dedicamos a la educación. Tenemos que luchar contra corriente, así se los digo, porque de verdad esto es en todos los niveles de educación, sobre todo de secundaria hacia los niños, hacia la población menor a 5 años. Tenemos un gran reto por no dejar que muera esta curiosidad y estas ganas de aprender, por no írselas matando con que nos preocupe más el aprendizaje académico. La sesión pasada yo les decía, en este confinamiento yo quisiera saber cuántos niños o cuántos jóvenes han aprendido a tocar un instrumento, a escribir poemas, a hornear un pastel, a mirar la luna, a tratar de ver las constelaciones desde algún lugar de su azotea o de su ventana. ¿Cuántos lo habrán aprendido? Estamos queriendo cumplir más con estándares sociales académicos que la verdad no tienen nada que ver con esta bonita y linda carta de Jacques Delors, que está con las directrices trazadas para la educación del siglo XX, ¿sale? Entonces, reflexionemos sobre todo esto. Hasta aquí sería todo de mi parte. En un momento, si me ayudan con la siguiente lámina, en donde aparece mi correo electrónico,
Mi nombre es Fabi Rodríguez, les agradezco que me hayan escuchado hasta aquí. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta o un comentario, es momento de hacerlo. Quien guste tener la presentación, con mucho gusto se la puedo mandar si me manda un correo a fabiola.rodriguez.unam@gmail.com. Si tienen dudas más específicas que a lo mejor no se hayan animado a hacer por aquí, me la pueden hacer por correo y yo con mucho gusto la respondo. Muchas gracias a ustedes. Dale, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya quedado claro, de verdad. Recuerden que esto yo también lo tomo como una retroalimentación. Todo lo que me escriben, muchas gracias, muchas gracias. Les voy a pedir, yo creo que ayuda ahí si me pasan las preguntas, porque de repente aquí me llueven como bastante y apenas alcanzo a ver. Espero que les haya quedado muy claro. A mí lo que más me gusta es compartir lo que sé, compartir lo que he aprendido. Yo qué más feliz soy haciendo eso, ya sea alguien chiquito o alguien grandote, yo le quiero compartir todo lo que pueda yo absorber. Espero les haya agradado y ahorita voy a contestar algunas preguntitas que veo que me están haciendo por ahí, solamente que pasan como muy rápido. De todos modos, bueno, pues mientras les voy haciendo la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que les voy a pedir de favor que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos den like, que nos compartan, que me ayuden a llegar a más gente para que esa gente se nos una y logremos este gran reto que es lograr una educación constructivista. Para mí es un enorme placer ver que me vieron de Chile, de Guatemala. Ojalá también por allá les haya gustado. Un abrazo. Que me compartan por allá. Que nos hagan llegar para compartir todo esto bueno, porque recuerden que lo bueno siempre se comparte. ¿Sale? Bueno, pues si no hay más, les mando un enorme abrazo a la distancia. Recuerden que generalmente estamos pues posteando información, sigan nuestro calendario en donde van a estar. Ay, muchas gracias, por ahí leí un Chiapas te felicita, muchas gracias Chiapas, espero algún día poderlos ir a ver frente a frente. Ya me he encontrado gente en auditorio, así me dicen desde el ahí cuando puedo lanzar una pregunta o algo me dicen, yo te conozco y siento súper bonito. Sería todo de mi parte, muchos besos, muchos saludos, un abrazo, mucha buena vibra en estos tiempos difíciles. Vamos a salir de esta, vamos a salir bien librados porque todos somos muy constructivistas, bien amorosos y bien bonitos. Y pues sería todo de mi parte. ¿Vale? Cuídense.